Hola a todos. Hoy tengo el gusto y un honor, la verdad, desde que conocí a don Luis, de poder entrevistarle. Don Luis de Rivera es doctor en medicina, psicoterapeuta, psicoanalista, catedrático de universidad, ha estado también en Canadá. Bueno, tiene un currículum impresionante, unos 15 libros por ahí, más de 300 artículos. Eh, el motivo que me ha llevado a mí a entrevistarle es la visión que tiene diferente, una visión diferente que tiene sobre la psicología humana y también la forma de tratar. En uno de sus libros, que fue el primero que me compré cuando le conocí, que es Entrenamiento Autógeno, Ujú. para el que esté interesado, descubrí lo que era esto, claro, es algo de su cosecha. Entonces, me gustaría empezar por ahí. ¿Qué es esto de entrenamiento autógeno? Verás. Bueno, buenos días, Cecilia, y a todos tus oyentes y seguidores. Entrenamiento autógeno. La palabra es muy buena porque entrenamiento quiere decir una práctica regular, mantenida, continuada. Mucha gente quiere relajarse, meditar, estar en contacto consigo mismo, descubrir su mundo interior. Todo eso está muy bien. Eso no es una experiencia aislada, no es algo que uno haga de vez en cuando tiene tiempo, cuando tiene ganas, cuando le hace falta. Es un entrenamiento, es una práctica continuada. El nombre de autógeno fue creado el creador del método, fue un alemán, ya hace un siglo, en 1920, lo dio a conocer su técnica, un tal Heinrich Schultz, y él lo llamó autógeno por varias razones. Una, en aquella época era muy importante la hipnosis y la autohipnosis acababa de ser descubierta y entonces Schultz estaba en contra de la hipnosis. Decía, eso es entregarte a otra persona para tu bien, por supuesto, sí, pero estás cediendo el control de ti mismo a otra persona que te va a ayudar, que te va a guiar, pero no se trata de eso. De lo que se trata es de que tú tomes control de ti mismo y que tú pongas, potencies, desarrolles todas las capacidades innatas que hay para regularte, organizarte, desarrollarte, crecer, alcanzar tus proyectos, etc. Muy influido por las ideas de Claude Bernard sobre la homeostasis, la regulación interna. La idea básica del método autógeno es que tenemos en nosotros todas las capacidades necesarias, primero, para curarnos si estamos enfermos. Si tenemos algún fallo, nuestro organismo está creado para autorrepararse. Para mantener la homeostasis, y no solo la homeostasis, para mantener lo que ahora se ha llamado la alostasis, es decir, un cambio. La homeostasis es el mantenimiento de la organización interna constante. Pase lo que pase, nuestro organismo tiene unos parámetros en los cuales se mantiene y tenemos esa capacidad de equilibrarnos y mantener esas funciones tanto desde el punto de vista físico como psicológico. Pero hay veces en que las circunstancias externas cambian o nos afectan de tal manera que tenemos que dar un salto, tenemos que cambiar nuestra organización, tenemos que reorganizarnos. Hay algunas formas de reorganización que son excesivamente agotadoras. Estamos creados para vivir en un medio, podríamos decir, hostil, para vivir en un medio difícil, sí, para vivir en un medio que está en contra de nosotros. De hecho, si lo piensas, la ley básica, una ley básica de la naturaleza es lo que se llama la entropía, que dicho en términos muy sencillos quiere decir que todo tiende a romperse. Todo tiende a estropearse, todo lo vemos continuamente y nosotros también, pero tenemos esa capacidad de autorregulación, de crecimiento, vamos en contra de la entropía. Esas capacidades naturales de ir en contra de la entropía, de desarrollar la vida y desarrollar la conciencia, son naturales, funcionan siempre y el entrenamiento autógeno lo que hace es potenciar esas capacidades. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo hace de una manera indirecta. Nosotros no podemos hacer nada para relajarnos, no podemos hacer nada para mejorar voluntariamente el funcionamiento de nuestro corazón, digamos, o el funcionamiento de nuestros linfocitos, no. Pero podemos crear un estado cerebral primero y a continuación por la influencia del cerebro en el sistema endocrino, en el sistema inmune y en todo el resto del organismo, podemos crear un estado en el que todas esas facultades funcionan mucho mejor. De ahí viene el nombre de entrenamiento autógeno. El entrenamiento autógeno lo fundó Schultz, lo desarrolló y uno de los discípulos de Schultz, Wolfgang Lütte, emigró a Canadá
tuvo la inmensa suerte en la Segunda Guerra Mundial, donde él era médico del ejército alemán, de ser hecho prisionero por los canadienses, que rápidamente vieron que no tenía nada que ver con los nazis, que era un buen médico, que estaba allí porque le había tocado geográficamente el lugar, y lo repatriaron, ¿no? Le permitieron inmigrar a Canadá, donde se estableció, donde él desarrolló el método y donde yo le conocí en los años, fíjate, 1970, cuando yo era residente en medicina, en psiquiatría. Yo había terminado ya mi formación como médico y como especialista en medicina interna y estaba aprendiendo psiquiatría en McGill, en la Universidad McGill de Montreal, y allí conocí a Wolfgang Lütke. Y el primer día nos dio una conferencia, una charla, preparación, y nos enseñó el método autógeno. Y fue la primera vez en mi vida en que yo me había sentido relajado, en que yo me había sentido tranquilo. Yo tengo una naturaleza, una constitución que antiguamente llamábamos simpaticotónica. Nuestro sistema simpático funciona muy bien, excesivamente bien, y eso a la gente que somos así nos lleva a estarnos siempre en un estado de alerta, en un estado de hiperactividad, en un estado ergotrópico. Tenemos predisposición a la ansiedad, entre otras cosas, y mi vida fue una lucha constante para superar las dificultades a pesar de mi hiperactividad vegetativa. Afortunadamente, en aquellos tiempos no se conocía el síndrome o el trastorno de hiperactividad, el trastorno hiperkinético infantil. Se conocía muy poco, muy mal, pero si se hubiera conocido me lo hubieran diagnosticado de niño. Yo siempre recuerdo dos cosas importantes que aprendí en la escuela. Una fue a prestar atención, una fue a estar atento aunque no quisiera, a prestar atención a cosas que no me importan. Y la segunda cosa que aprendí fue a estarme quieto. Y bueno, ese descubrimiento del entrenamiento autógeno fue, realmente podemos decir que fue el descubrimiento de la meditación. Comparativamente después, he visto que hay muchas técnicas de meditación que están basadas en el mismo principio. El principio es prestar atención, pero no prestar atención de cualquier manera, sino prestar atención, lo que llamamos una atención pasiva o una atención aceptante. Es concentrarse, no quiere decir que esté uno distraído o disperso, no, uno está concentrado, pero está concentrado sin ninguna finalidad, sin ningún objetivo. No queremos conseguir nada especial, pero sí que queremos mantener la concentración. Ese es el principio básico del entrenamiento autógeno. Bueno, pregúntame algo. Sí, sí, te estaba escuchando con mucho interés. Puedo seguir así toda la entrevista, pero si quieres te digo la diferencia entre el entrenamiento autógeno y otras formas de meditación está en dos cosas importantes. Una es en qué ponemos la atención. Bueno, ya sabes, hay técnicas que ponen la atención en la respiración, hay técnicas que ponen la atención en un objeto externo, en una técnica yogi, que es fijarse en una vela, o fijarse en un mandala, o fijarse en algo, visualizar. Hay otras técnicas que visualizan mentalmente distintos objetos o distintas. El entrenamiento autógeno no visualiza nada. El entrenamiento autógeno conecta con una sensación que tenemos siempre puesta en el cuerpo, lo que se llama la experiencia interoceptiva, la percepción de cómo nuestro cuerpo está funcionando cuando está en reposo. Algo que no sabemos. Nosotros percibimos nuestro cuerpo únicamente en estados especiales. Nos damos cuenta de nuestro cuerpo cuando tenemos una herida, cuando tenemos mucho frío, cuando tenemos mucho calor, pero en situaciones normales no percibimos nuestro cuerpo. O mejor dicho, sí lo percibimos, pero no prestamos atención a esa percepción. El primer paso es prestar atención a la percepción. Empezamos por percepciones muy sencillas, como la percepción de la masa corporal, de la masa en los brazos. Empezamos siempre en la gente diestra, el brazo derecho es la parte del cuerpo que se percibe más fácilmente, y después vamos progresando a ir percibiendo el funcionamiento de distintos órganos. Ese es un aspecto. El foco de la concentración es un foco interoceptivo en el funcionamiento interno del cuerpo. El segundo aspecto es la verbalización. Al mismo tiempo que estamos practicando la concentración, estamos verbalizando, poniendo en palabras la experiencia tal y como es. Eso es algo muy importante en nuestra existencia, es estar seguros de la verdad, saber qué es lo que es cierto. Estar completamente seguro de que algo es cierto produce un estado interno de felicidad, un estado interno de coherencia. Y claro, es muy difícil saber qué es cierto. Pero en el entrenamiento autógeno estamos completamente ciertos de que estamos percibiendo
el peso de nuestro brazo. Estamos percibiendo cómo la tierra atrae nuestro cuerpo hacia abajo y eso es una certeza indiscutible. Y estamos verbalizando la experiencia. Cuando yo digo mi brazo derecho es pesado, lo que estoy afirmando es una realidad que al mismo tiempo estoy percibiendo que hay una fuerza, la fuerza de la gravitación, que tira de mi brazo hacia abajo y a esa experiencia de esa fuerza le hemos puesto el nombre de peso, ¿vale? Sí, está bien. O me puedo concentrar en mi corazón se mueve, lo cual es cierto, lo percibo, no lo he leído, ni me lo han contado, ni lo he descubierto por racionalizando, no, es una experiencia directa. Entonces ese es el segundo aspecto que lo diferencia de otras técnicas. Lo llamamos a esto concentración dual. Dual porque nos concentramos en lo mismo por dos canales diferentes. Un canal es el directo interoceptivo y otro es el canal verbal que repite en silencio, mentalmente, por dentro, la experiencia interoceptiva. Estamos concentrándonos en lo mismo por dos canales. Así como en estudios de mindfulness y también cuando se ha hecho a monjes budistas mediante resonancias y se han visto cambios neurofisiológicos, que bueno, que hay gran parte de, digamos, la academia que esto lo descartan, no sé, pues al final lo tratan de pseudoterapia o... Me imagino que para usted habrá, no sé, habrá sido un poco chocante con colegas indagar en, digamos, asuntos que no seguían el trayecto tradicional de la terapia. Bueno, yo entré en el entrenamiento autógeno de una forma muy sencilla y muy directa, muy fácil, porque se inventó como un método médico para el tratamiento de trastornos psicosomáticos. Inicialmente se utilizó, y yo he hecho estudios también sobre el tratamiento del asma, como el tratamiento de la epilepsia, el tratamiento del colon irritable. Empezó como el tratamiento de trastornos psicosomáticos y también como tratamiento de trastornos de ansiedad y también como aumentar la capacidad de resistir el estrés, aumentar o disminuir los efectos del estrés, lo cual es una aplicación médica muy sencilla, muy simple y entra directamente engranada en la experiencia médica. En ese sentido te puedo decir que yo seguía el método tradicional completamente, era en los cursos de psiquiatría de la Universidad McGill, uno de nuestros profesores fue Wolfgang Lütte, que nos enseñó esta técnica de concentración. Ciertamente sí, había una diferencia con otros métodos, con los métodos puramente biológicos, farmacológicos, etcétera. Sí, ciertamente que sí. Había una diferencia también con lo que en aquella época era la psicoterapia psicoanalítica, que era la más conocida, la más en boga, junto con el conductismo que empezaba también a aflorar, que no tenían, eran técnicas que no tenían una base biológica, tenían una base psicológica, tenían una base fundada en el aprendizaje de nuevos procedimientos de vivir y de relacionarse con los demás, pero el entrenamiento autógeno desde el primer día empezó con una base biológica. Y la base biológica fue el descubrimiento de que esa forma peculiar de concentración que descubrió Schultz y que empezó a enseñar con ese nombre, esa forma especial de concentración pasiva, producía unos cambios fisiológicos en el organismo, producía unos cambios de aumento de la capacidad parasimpática, disminución de la actividad simpática, disminución de la frecuencia cardíaca, aumento del ritmo respiratorio, de la ventilación respiratoria, aparición de ondas alfa, ondas que son bastante normales en el lóbulo occipital con los ojos cerrados. Todos, en cuanto cerramos los ojos, tenemos ondas alfa en el lóbulo occipital, a menos que estemos muy alterados, tenemos que estar para que no se produzca ese efecto alfa, pero con el entrenamiento autógeno se vio que esas ondas alfas no estaban solamente en el lóbulo occipital, sino que se extendían por toda la corteza, incluso en la zona frontal. Se vieron cambios, disminución de la actividad eléctrica de la piel, disminuía la conductancia de la piel, lo cual es un signo de laboratorio por el cual podemos detectar la actividad simpática. En fin, ya desde el principio se conoció como un procedimiento que modificaba parámetros biológicos. Con la aparición de las nuevas técnicas de resonancia magnética, vimos, ya nadie discute que la meditación produce cambios en el cerebro.
Eso era en los años 70, en los años 80, había discusión. De hecho, yo mismo, durante mucho tiempo, Lute, mi maestro, era contrario a las técnicas budistas y a la meditación. Consideraba que era algo un poco, digamos, eclesiástico, algo un poco espiritual, que no tenía una relación directa con la medicina, que apartaba a la gente. Esto también es una cosa importante, apartaba a la gente del camino real de la vida, porque buscaba una especie de retiro, buscaba una especie de ser alguien especial apartado del mundo y de la lucha general de la vida, etcétera. Bueno, y la idea de entrenamiento autógeno es que tenemos que estar bien y adaptarnos al sitio donde estemos. El sitio donde estemos o al sitio en que queramos estar. Pero la cuestión es adaptarse al entorno y capacitarnos para adaptarnos al entorno. Entonces, recientemente te diré que nosotros también hemos hecho estudios con resonancia magnética, estudios que están, hay un avance en mi libro, que si no lo he visto, que lo tengas, Autogenics 3.0. Lo tengo en PDF, o sea, descargado en ¿Qué ebook. tal está el PDF? ¿Se lee bien en PDF? Sí, pero me lo voy a comprar porque yo siempre hago igual, o sea, me los cojo por online así Sí. y luego los tengo que volver a comprar porque soy incapaz de leer. A mí Lo coges me gusta online tocar. sí, los Kindle muchas veces no reproducen bien las imágenes. Entonces, en ese libro ya hay un adelanto de los descubrimientos que hemos hecho sobre cómo el estado autógeno modifica el funcionamiento cerebral. Activa el funcionamiento toda la corteza límbica, todas las zonas cerebrales que se ocupan de la modulación de las emociones, de la regulación de los sentimientos y también de la corteza frontal, de la corteza prefrontal, que es otra zona cerebral muy importante para la regulación emocional y también activa una zona llamada la ínsula, llamada así, la ínsula se llama ínsula porque es como una isla, está dentro del cerebro, hay como una bola que está rodeada por otros lóbulos cerebrales y entonces parece como algo independiente, pero está conectadísima con todo y es una zona clave, entre otras cosas, para la empatía, para la regulación no solamente de el descubrimiento y el estar a gusto con los propios sentimientos y las propias emociones, sino también para la percepción de las emociones de los demás y para estar a gusto con los sentimientos de los demás. Bueno, todas esas zonas se activan con el entrenamiento autógeno y también se activan con otras formas de meditación. Ahora mismo estoy en pleno proceso de revisar todas las técnicas de meditación que hay, básicamente, hay cientos, pero básicamente se pueden agrupar en 4 o 5 grupos, cómo cada una de ellas activa preferencialmente distintas zonas cerebrales relacionadas y curiosamente el entrenamiento autógeno es la técnica que más zonas activa. Activa la ínsula, activa el lóbulo prefrontal, activa el cíngulo, la corteza cingular o sistema límbico, produce una gran activación cerebral. Bueno, eso te digo, ahora mismo, no solo entrenamiento autógeno, sino todas las técnicas de mindfulness, de meditación, las técnicas budistas, las técnicas de mantra, han entrado de lleno en el terreno científico clásico gracias a los descubrimientos de la imagen cerebral, de la resonancia magnética funcional, que es una máquina portentosa en la que podemos ver en directo cómo la acción mental que estamos realizando activa distintas zonas cerebrales. O, dicho de otra forma, podemos ver qué zonas cerebrales son las que se encargan de producir distintas experiencias o distintas manifestaciones. Por cierto, Sí. un descubrimiento que ya había hecho Penfield. Wildred Penfield, que fue otro gran neurólogo, neurocirujano que yo conocí en Montreal, en los tiempos en que estaba allí, había ya descubierto lo que llamamos la organización o la anatomía funcional del cerebro humano. Zonas cerebrales que al ser estimuladas producían distintas reacciones. Lo que ahora sabemos es que no es tanto una cuestión de una zona cerebral específica que haga una cosa y otra que haga otra, sino que es más bien un tema de interconexión, es un tema de equilibrio, es un tema más holístico. Ahora ya no hablamos tanto de zonas cerebrales, sino que hablamos más bien de redes cerebrales, de networks. Ahora son los networks los que se ocupan de distintas funciones. Desde ese punto, el entrenamiento autógeno siempre ha estado dentro de la corriente médica. El mindfulness, meditación, las técnicas budistas han venido desde fuera, pero desde hace unos años ya están entrando
dentro de la corriente médica claramente porque la demostración de que hay una acción cerebral que se puede medir, se puede ver. Sí, y además la participación del paciente, que es básica, ¿no? Y es una forma de, constatar, ¿no? Aquello que decía Hipócrates, ¿no? Que uno es el médico, ¿no? Uno tiene la capacidad de curarse a uno mismo, obviamente no en todas las ocasiones, pero bueno, que mantener nuestra salud, que puede ser enfocado Claro. por nosotros mismos. Eso no excluye el resto Claro, claro, de la efectivamente. medicina, eso no excluye queremos decir que eso no quiere decir que no sea necesaria la medicina y que no sean necesarios los fármacos y que no sea Pero, necesaria la ujú, fisioterapia y tantas cosas, sí, pero ¿no cree ciertamente usted que, perdone, no cree usted que hay una descompensación? O sea, estos últimos años ha habido un exceso de medicina, digamos, farmacológica y esta forma de terapia, que aunque ya se conocía, no es lo que prima. O sea, al final es el ansiolítico, por ejemplo, y y no buscar la causa o la desconexión del ser, al final, que es la base, exacto. ¿no? Ujú. Sí, 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 sí. Eso siempre ha habido un equilibrio o siempre ha habido una balanza entre los métodos médicos desde Hipócrates hasta nuestros días. Siempre ha habido dos escuelas. Una escuela, podemos decir, que se basa en el desarrollo propio de la salud, en el cual también se incluye la nutrición, en el cual también se incluye el ejercicio físico, en el cual se incluyen métodos que ciertamente el estado mental de paz producido por la concentración o producido por las relaciones interpersonales positivas, toda esa corriente, y junto a esa corriente siempre ha habido otra corriente de intervención. Hay que extirpar el apéndice cuando está infectado, hay que administrar un antibiótico cuando hay una infección. No se debe entender que eso sea una competición ni que eso sea una oposición. Simplemente es cuestión de buscar un equilibrio. Las dos vías son útiles, las dos vías son correctas. No es que una sea mejor que la otra, depende de la situación, depende de las circunstancias. Ciertamente te diré, por ejemplo, desde el campo de la psiquiatría hasta los años 60, todas las técnicas psiquiátricas estaban fundamentalmente basadas en métodos psicológicos, en métodos de intervención psicológicos o métodos más bien fisioterapéuticos en ocasiones, hasta que se descubrieron los psicofármacos. Los psicofármacos eficaces empezaron en los años 60, nadie se lo creía muy bien, en los años 70 ya era clarísimo la eficacia de los psicofármacos y entonces hubo dos grupos de enfermedades cuyo tratamiento cambió radicalmente. Uno son los trastornos psicóticos, la esquizofrenia, el trastorno bipolar y otros trastornos parecidos, que hay muchos. Parece que ahora solamente hay esquizofrenia, trastorno bipolar, pero hay como 17 tipos de psicosis diferentes. Eso mejoró su tratamiento enormemente con los psicofármacos. Y el otro grupo de enfermedades fueron los trastornos depresivos. También mejoró enormemente su tratamiento. Parece que mejoró el tratamiento de la ansiedad con los ansiolíticos que acabas de mencionar. Los ansiolíticos introducen un problema. Es que son muy eficaces en un tratamiento puntual, en un tratamiento específico, en un tratamiento a corto plazo para superar una situación de estrés determinada, por ejemplo. Sin embargo, su tratamiento crónico en muchas ocasiones introduce un elemento nuevo. Tenemos el trastorno de ansiedad que teníamos antes y además tenemos una adicción al ansiolítico producido. Uno de los primeros estudios que yo hice con entrenamiento autógeno en Montreal fue con un grupo de pacientes que estaban tomando, pacientes con ansiedad crónica, que llevan muchos años tomando benzodiazepinas, en aquella época tomando Valium. Había dosis enormes, había gente que estaba tomando 30 y 40 miligramos diarios de Valium, lo cual es una dosis que supongo que si tú y yo nos la tomamos estaríamos dormidos una semana, y a pesar de esas dosis seguían ansiosos, seguían teniendo síntomas de ansiedad. Cuando empezamos a hacer entrenamiento autógeno, yo no toqué la medicación, simplemente me limité a enseñarles el método y asegurarme que lo practicaban regularmente y de manera espontánea. Todos mis pacientes empezaron a reducir
la dosis de diazepam, la dosis de ansiolítico, porque se daban cuenta que ya no lo necesitaban, no solamente que no necesitaban, sino que dosis que antes apenas llegaban a calmarles un poco, ahora les producían una somnolencia profunda. Y yo les dije, pues claro, es que te has pasado, o sea, ahora tu nivel de básico de calma es mayor, luego no necesitas frenar la ansiedad tanto como antes, síguela frenando, pero poquito, no te pases. Y de manera espontánea, yo te diré que en el plazo de 6 a 8 meses prácticamente dejaron el uso de la medicación, porque tenían una alternativa. La cuestión es tener una alternativa. Cuando el sistema simpático, o podemos decir la respuesta de estrés, se dispara, tenemos dos opciones. Una es contener la respuesta de estrés, intentar paralizarla, y eso es lo que hacen los ansiolíticos, y la otra opción que tenemos es aumentar la respuesta de la calma para producir el equilibrio. El entrenamiento autógeno aumenta la respuesta de la calma, con lo cual, y la calma y el estrés están siempre equilibrados. Si la respuesta de la calma aumenta, el estrés deja de molestar. No es que reduzcamos el estrés, es que lo hemos compensado, lo hemos equilibrado. Todo se reduce a qué bien. Tenemos momentos ilimitados. Esto quiere decir que nos estamos pasando de tiempo, me parece. Sí. Bueno, una cosa importante acerca de los ansiolíticos. Es muy fácil dar ansiolíticos. Cuando un médico recibe a una persona que está ansiosa, que no puede dormir, que está nerviosa, recetarle un ansiolítico toma 5 minutos. Es muy rápido, muy sencillo, es muy barato y cuesta poco esfuerzo, tanto al médico como al paciente. Hay mucha gente que no quiere aprender una técnica de relajación o de meditación porque requiere un esfuerzo, no es fácil. Especialmente si uno está ansioso, mantener la concentración con aceptación pasiva cuando se está ansioso es muy difícil, pero se puede aprender, es cuestión de entrenarse, es cuestión de practicar, es cuestión de practicar todos los días. Mis pacientes practican 1 hora diaria o 3 veces, 20 minutos, 3 veces al día, durante al menos 6 meses, hasta que llegamos a obtener resultados estables. Te das cuenta que eso es una inversión de tiempo, de esfuerzo, aparte del tiempo que tienen que estar aprendiendo cómo se hace la técnica. Compara eso con la facilidad y la economía de recetar un fármaco. Pues esa es la razón, yo creo, no hay otra, vamos. ¿Cree que el panorama actual, que bueno, que al final ninguno somos ajeno a lo que está ocurriendo en la sociedad, podríamos decir que la pandemia, digamos, de fondo que hay es sobre salud mental? La salud mental está siendo muy afectada por la pandemia. De hecho, las consultas psiquiátricas y psicológicas han aumentado durante la pandemia, gracias, entre otras cosas, a los métodos técnicos, gracias al Zoom, por ejemplo. Ahora tenemos todos los psiquiatras y todos los psicólogos, hemos aumentado nuestras consultas por medios audiovisuales, y hay una razón. Primera razón es el miedo. El miedo inespecífico, es el enemigo invisible, es la peste. Esto siempre ha pasado. En la historia de la humanidad ha habido episodios de peste desde los más remotos tiempos y uno de los efectos era una sensación de miedo, un peligro, es un enemigo invisible que te puede atacar en cualquier momento. Algunas personas, bueno, tienen sí miedo, ahí toman sus medidas de precaución y el miedo es útil porque el miedo quiere decir que hay un peligro y si tomamos medidas frente a ese peligro, el miedo nos ha sido útil. Algunas personas desarrollan lo que he llamado el síndrome de autoestrés. Es decir, el miedo hace que tengan miedo al miedo que tienen y finalmente acaban autoestresándose, autoagobiándose y desencadenándose, desregulándose, desencadenando un estado de ansiedad excesivo e innecesario. La diferencia entre el miedo y la ansiedad, una de las diferencias, es que el miedo es útil porque nos señala un peligro. A veces el miedo no señala ningún peligro, señala un peligro que no es peligroso, como en las fobias. Pero la ansiedad es inútil, porque la ansiedad es un estado de temor desconocido. No sabemos a qué tenemos miedo, pero tenemos un estado de miedo interno. Por eso ha aumentado el problema de la salud mental. Pero ha habido otro problema, también menos conocido y menos pensado, que es que el temor, la desconexión entre nosotros ha aumentado la desconexión.
entre las personas. Ha disminuido el apoyo social. El apoyo social está hecho de vernos, de hablarnos, de juntarnos, de conocernos, de tocarnos, y de repente eso ha disminuido drásticamente con la pandemia. Bueno, y luego hay un tercer factor menor, si quieres, porque también tiene importancia, que es la restricción de los viajes. A mucha gente le sienta muy bien viajar, cambiar de aires, tontamente, cambiar de aires, el irse a dar un paseo a otra ciudad desconocida, los viajes son muy importantes para la salud mental porque nos permite estar en un entorno diferente a nuestro entorno habitual. Y eso nos obliga, sin darnos cuenta, a pensar de una manera diferente. Entonces yo creo que sí, que la salud mental está siendo muy tocada por la pandemia, por Sí, esos factores. bueno, solo leer en redes que gente que dice, no beso a mi madre desde hace un año. Eso es. Es brutal Pues el sí. impacto psicológico a eso. Sí, 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 sí. Pero si solamente fuera que no besas a tu madre, pues no besas a tu madre, no abrazas a tus amigos, no das la mano a la gente con la que te encuentras, no hay gente a tu alrededor, porque estamos en los entornos con distancias programadas, todas estas cosas, todo eso disminuye un factor importantísimo, que es lo que llamamos el apoyo social. Los efectos del estrés se contrarrestan por el apoyo social. Quiere decir que cuantos más relación tengamos con otras personas, y me refiero a relación física, relación real, la relación por Internet y la relación por los medios de comunicación social y todo eso, esa relación existe, esa relación algo hace, pero es tremendamente inferior a los efectos que produce la relación real, el estarse viendo cara a cara. Hay algo con la comunicación por Zoom, por ejemplo. Bueno, pues percibimos las palabras, percibimos los gestos, percibimos el aspecto físico, Sí, el pero hay olor cantidad de, también, que es muy primario. por ejemplo, no percibimos el olor. Por cierto, el olor es interesante la mención del olor, porque el olor es una percepción inconsciente. O sea, muchas veces percibimos el olor de las demás personas con las que estamos sin darnos cuenta. Bueno, alguien tiene que tener un olor muy fuerte, tiene que haberse puesto mucho perfume o estar muy sucio para que nos demos cuenta que estamos olfateando algo. Pero normalmente el olor es inconsciente y el olor te da una sensación, te da una percepción exacta. Entonces, la comunicación interpersonal está enormemente reducida y eso produce su efecto. Sí. Puede que también ello haya contribuido a un aumento a la polarización. ¿No percibe usted a la gente muchísimo más polarizada? Virus sí, virus no, derecha, izquierda, feminismo sí, feminismo no, racismo. O sea, eh, siempre ha habido, pero yo creo que últimamente esa es... ¿Quieres decir polarización? No solo virus sí, virus no, izquierda, O sea, derecha. la gente que está más polarizada no es Sí, capaz de analizar las cosas sin visceralidad. sí, yo creo que la gente, pues no te sabría decir, pero creo que sí, creo que hay un aumento de, no sé si se puede llamar fanatismo, un aumento de convicción. Nos aferramos a convicciones irracionales. Irracional quiere decir que no son razonables, que no las hemos razonado, simplemente las hemos adquirido de alguna forma misteriosa, porque alguien nos lo ha contado y nos lo hemos creído, o porque se nos ha ocurrido, y entonces nos afiliamos a corrientes de pensamiento de tal manera en que nos resulta cada vez más difícil ver la antítesis. Todo el razonamiento, nuestros cerebros están construidos para funcionar en oposiciones, en dicotomías. Tenemos la tesis y la antítesis, La tenemos el ley pro y el contra. hegeliana. Tenemos a Hegel Claro, ahí. Uh-huh. cuando a mí de niño me enseñaron, cuando tengo que tomar una decisión, tengo que resolver algo, tienes que ver los pros y los contras, ¿vale? Los pros y los contras. Ese concepto se ha perdido. Ahora ya los pros, ya estamos totalmente seguros de los pros, que es nuestro método, nuestra ideología, nuestra creencia, estamos totalmente de acuerdo, y los contras no los consideramos, simplemente los rechazamos. Se ha creado, no lo sé. Fíjate que a mí una cosa que yo siempre admiré de Estados Unidos era que hacían sus elecciones cada 4 años y elegían a la gente, y los que habían perdido se ponían incondicionalmente y de buen corazón al servicio de los que habían ganado. Eso se veía, eso ha funcionado hasta Trump.
hasta yo creo que ha sido, que yo no soy un experto en la historia de Estados Unidos, pero me parece que ha sido en este último periodo de las elecciones americanas, ha sido la primera vez en que una sociedad ha creado una división, un enfrentamiento entre dos grupos sociales, que antes no se veían. Antes los demócratas perdían y ayudaban a los republicanos y viceversa, y hacían primarias, y el que perdía en las primarias pues se ponía de segundo del que había ganado, con todo su buen corazón. Los americanos tienen un refrán que dicen: si no puedes ganarles, únete a ellos. Quiere ¿Mm? decir, sí, bueno, si no Bueno, puedes porque hay un ganar... trasfondo ahí patriótico de unión Exacto, superior a exacto, la exacto. ideología. Hay un trasfondo, hay una idea inconsciente, diría yo, una idea natural de que podemos ponernos de acuerdo, de que todo el mundo tiene razón, pero nadie tiene la razón total. Y que tiene que haber alguna manera de combinar unas cosas y crear una idea superior en la que englobe las dos. Podemos decir. Bueno, yo creo que esa idea ha estado, el pensamiento occidental ha estado presente junto con la otra, junto con las guerras de religión y la idea de que yo tengo razón y tú no solo estás equivocado, sino que además eres un indeseable, que hay que exterminarte. Esa idea siempre ha estado. Pero lo que se ha ido perdiendo es la otra idea de que tenemos que ser razonables y que lo que estamos viendo y pensando es una parte de la realidad, pero que no es toda la realidad. Pues sí, yo creo que tienes razón. No te sé decir. Ahora podría especular como Claro. cualquiera. Podríamos especular y decir, bueno, esto se debe a tal cosa o a tal otra. No lo sé. Yo creo que hay desde hace ya bastante tiempo, hay una sensación de inseguridad. Inseguridad es como no saber cómo son las cosas. Inseguridad es Incertidumbre. una incertidumbre, una falta de creencias básicas, una falta de seguridad. Y entonces no podemos vivir en la inseguridad y necesitamos estar seguros de algo. Como necesitamos estar seguros de algo, cualquier idea, cualquier persona o cualquier ideología que nos ofrezca la sensación de seguridad, nos aferramos a ella. Porque estar seguro es tan importante que estamos dispuestos a renunciar a la verdad, Uf, porque la sí. verdad es incierta, la verdad es una incertidumbre. Nunca sabemos realmente cómo son las cosas. La ciencia está basada en la incertidumbre. La ciencia está basada en el conocimiento temporal. Sabemos lo que sabemos, pero probablemente en algún momento descubriremos que estos conocimientos eran incompletos y que estas verdades físicas pues, son sustituidas por otras, por otra forma de conceptualizar. El científico es fundamentalmente una persona que está cómoda con la incertidumbre, está cómodo en la inseguridad. Ahí quería yo llegar. El fanático, es una persona que no soporta la inseguridad. No le importa mucho la verdad, lo que le importa es la seguridad y está dispuesto a creer cualquier cosa que le ofrezca seguridad. Actualmente me imagino que estará al corriente de las publicaciones que se están haciendo en todas las revistas de punteras, digamos, de científicas. Lo que he percibido yo y gente con la que me relaciono es una pérdida total de identidad en la comunidad científica y un dogmatismo, o sea, haciendo la ciencia como una doctrina. Creo que a raíz, bueno, este último año ha sido muy evidente eso, que puede ser de la mano ir de la mano con el resto de la población también esta polarización que decíamos. ¿Cómo percibe usted esto? O sea, que la ciencia haya perdido ese nivel de comodidad ante la incertidumbre y que simplemente sea una lucha de egos o de mi verdad es suprema. Bueno, siempre ha sido así, ¿eh? Lo que ahora es más patente y más evidente, ha habido varios factores. Uno es la democratización de la ciencia. Hasta hace relativamente poco tiempo, la ciencia era algo que solo conocían los científicos. Era los fármacos, yo ahora veo en Internet, por ejemplo, en Twitter. Continuamente vemos discusiones sobre las vacunas, sobre los fármacos, sobre las distintas cosas. Gente normal, gente que se dedica a otras cosas, gente que no son profesionales, que no son químicos, que no son científicos, que no son biólogos. Ha habido una democratización, se ha extendido. La ciencia de repente ha cobrado una importancia que antes no tenía, porque antes la ciencia no servía para crear creencias. Decir yo creo en la ciencia es un absurdo.
Es decir, yo creo en la ciencia, es como decir, yo estoy haciéndole un análisis de sangre a Dios. Es un absurdo, o sea que no tiene sentido. No se puede, la ciencia no es creencia. La ciencia es todo lo contrario de la creencia. La ciencia es investigación y prueba, comprobación. Yo no me creo nada, pero tengo que comprobar cómo funciona y si realmente es así o puede ser de otra forma. Además, ya sabes, eso lo formuló muy bien Popper, Sí. pero él lo formuló, pero esa idea ya estaba en todo el mundo, que de lo que se trata no es de demostrar que tienes razón, de lo que se trata es de demostrar dónde estás equivocado. Porque en ciencia, digas lo que digas, siempre hay un fallo. Entonces, bueno, eso no hacía falta que lo hiciera uno mismo. Ya los demás científicos se ocupaban de reproducir tus experimentos, de demostrar dónde te habías equivocado, de mejorar los descubrimientos de otra gente, etcétera. Bien, pero ese principio de que de lo que se trata, el trabajo básico de la ciencia es descubrir dónde está el fallo. Porque al descubrir dónde está el fallo, creas otra teoría en la que, bueno, engloba los descubrimientos anteriores y además los nuevos descubrimientos que has tenido que hacer para demostrar dónde está el fallo. Bien, pero eso se ha perdido. Ahora de repente la ciencia se ha convertido en una creencia más. Es decir, entonces hay científicos que han sufrido una metamorfosis, de repente se han convertido un poco en curas, se han convertido un poco en grandes sacerdotes, ya entonces han perdido la humildad del científico, que no es lo mismo que el ego, porque los científicos, ¿por qué había gente que sacrificaba su vida y su economía para hacer un descubrimiento? Ramón y Cajal lo dice muy bien. Dice que es que el científico trabaja por orgullo. El científico tiene orgullo, el científico no es humilde, el científico quiere demostrar y hacer una contribución que sea reconocida por todo el mundo, demostrada, pasar a la posteridad. Por eso se esfuerzan tanto. Pero se esfuerzan tanto desde un aspecto distinto. No es el esfuerzo del sumo sacerdote que quiere o del líder político que quiere convencer a la gente pues por sus demostraciones, sus explicaciones, su retórica, etcétera. No, lo hacía de otra forma. Y ahora muchos científicos insensiblemente empiezan a tener este aspecto proselitista. Y digo yo que eso tiene que ver. Y mucha gente, entre otras cosas, eso se debe a que tienen seguidores, cosa que antes no tenían. Antes un científico, los trabajos de Ramón y Cajal, cuando le dieron el premio Nobel, pues entonces se le conoció. Cuando le dieron el premio Nobel, le conocieron porque le habían dado el premio Nobel. Si no se lo hubieran dado, en España hubiera pasado totalmente desapercibido, no hubiera tenido ninguna influencia. Fueron los suecos o los alemanes los que lo descubrieron, pero todo dentro de una comunidad reducida, una comunidad científica, una comunidad pequeña. Ahora mismo, la gente que está haciendo esos trabajos parecidos, los grandes inmunólogos, los que están trabajando en las vacunas, los que están trabajando, tienen una proyección social mucho más amplia, lo cual es muy bueno. Cuanto más conocimiento tenga la gente corriente, mejor. Todo el futuro de la humanidad depende de la cultura, depende de que seamos capaces de entender lo que hay que hacer, lo que está pasando y todo eso. Pero eso tiene el peligro que decíamos antes. Tenía el peligro de convertir la ciencia en una religión más, en una creencia. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con las religiones? Bueno, no quiero meterme con las religiones, que son muy importantes, muy necesarias para mucha gente, y además todo el mundo sabe que hay una religión verdadera y que todas las demás son falsas. Lo que nadie sabe seguro es cuál es la religión verdadera, pero vamos, solamente los miembros de esa religión saben cuál es la religión verdadera. Bueno, ese es el gran problema con la ciencia. La ciencia, una creencia, una demostración científica, por definición, no es verdadera. No es totalmente verdadera, tiene que tener algún fallo. Tenemos que aceptar otra corriente, tenemos que hacer estudios comparativos. ¿Por qué hay, no voy a mencionar nombres ni datos ni nada, pero por qué hay recomendaciones terapéuticas que tienen un apoyo enorme y hay otras que no tienen apoyo, mejor dicho, no que tengan un apoyo enorme, en las que se invierte muchísimo tiempo, muchísima energía y muchísimo dinero en su investigación y otras en las que no se invierte ni tiempo, ni energía, ni dinero en su investigación Pues y que lo ha los dicho por esto. indicios es que son claro, un fármaco, el que un fármaco sea barato es un problema. Es un problema para el fármaco. Sí. Quiero decir que no hay intereses. Toda la industria farmacéutica reposa en la ciencia, reposa en la medicina y reposa también inevitablemente en el lucro.
porque alguien tiene que fabricar las medicinas y alguien tiene que invertir en plantas de fabricación y de investigación y cuesta mucho dinero desarrollar fármacos. Y el que mete mucho dinero en eso lo hace porque espera ganar algo. El lucro es un factor. La ciencia es otro factor, hay que descubrir qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, cómo funciona. La sanidad es otro factor, la sanidad es que ver cómo se distribuye, cuáles son las indicaciones, las contraindicaciones. Lo que tú estás diciendo es que de los tres pilares se está produciendo una pequeña desestabilización. Parece que ahora muchos, bueno, la impresión que da, ¿no? Las publicaciones y las contrapublicaciones y las retracciones científicas y el descubrimiento de fraudes en distintos trabajos de investigación y todo eso, parece que hay algunos pilares de sanidad y algunos pilares de ciencia se han contagiado con el pilar de lucro. El pilar de lucro está muy bien, pero tiene su lugar, no debe tocar los otros. Hay que encontrar la forma de que los científicos sean totalmente inmunes al dinero. No tienen que trabajar por dinero, porque tienen que vivir y tienen que comer y tienen que mantener a sus familias y tienen que tener un estado de vida acorde con su categoría profesional y todo eso, pero ese no es su criterio. Su criterio es descubrir y producir y comprobar el fármaco más eficaz. Que ese fármaco sea caro o barato no tiene ningún interés para un científico. Em, Todo esto que estamos hablando y nos ponemos igual así en el centro de la realidad actual, a mí me da para pensar, no podemos confiar en los resultados científicos porque la mayoría, y bueno, hay estudios, Ioannidis, me acuerdo que un 80 y pico por ciento de los estudios eran un desastre y bueno, que no tenían ninguna validez y eran todos conflictos de interés, que son utilizados para realizar políticas sanitarias y en el momento en el que estamos, mundial o por lo menos occidental sobre todo, eh, tras un año de que no sabemos si realmente esas políticas sanitarias, o bueno, igual al principio pues nadie sabía nada, y bueno, se podría ir así, pero ya ha pasado un año y que se sigan con unos procedimientos que no están, o sea, que han salido estudios mostrando sus fallos y, por ejemplo, la ivermectina, que tiene muchísima más evidencia de reducir mortalidad, de disminuir los ingresos hospitalarios. Bueno, se descarta totalmente en Occidente a favor de otro medicamento con muchísimos efectos secundarios y más mortalidad, pero bueno, da más dinero. Y todas las medidas en las que estamos viviendo, cualquier persona que no hace falta que tenga conocimiento científico, solo con sentido común, podría decir, a esta dialéctica que estamos viviendo en la televisión, la contaminación brutal, cualquiera que cuestiona es negacionista directamente o antivacunas, ya está directamente lapidado. La población, ¿cómo va a actuar mentalmente, o sea, sanamente? O sea, no estar en ataques que a mí me han llegado privados, que están con ataques de ansiedad, no duermen por toda esta incertidumbre y que a la vez, bueno, hemos contribuido nosotros como ciudadanos pasivamente, pero aquellos que están dirigiendo todas las políticas sanitarias se Sí. están basando en creencias. ¿Vale? Porque lo de las vacunas también estamos, a ver, ¿vale? Están en vacunas, habrá que ver, esperar si realmente funcionan o no, y comprobando, y no esta vacunación o esta, no sé, hay algo extraño en todo esto y que es lo que a mí me motiva a preguntarme. Em, ¿Cómo queda la ciencia después de esto, digamos, de esta posguerra? ¿Cómo va a quedar la figura del médico, la figura del científico, bueno, del político ya ni digamos, cuando pase todo esto Sí. y se haya visto que no se ha analizado nada, que simplemente se ha buscado lo que decíamos, el lucro o la sumisión o ya no sabemos el qué? Sí, verás, las peleas científicas y las discusiones entre científicos y las contradicciones y de los errores y las trampas y todo eso han existido siempre.
Lo que pasa es que era en un ámbito muy reservado, muy desconocido para el público en general. El público en general llegaba a conocer pues, el consenso final, pero no tenía información sobre todos los rifirrafes, las discusiones y las cosas. Ahora, el público en general tiene información. El público en general sabe, ha descubierto pues la cantidad de errores y la cantidad de incertidumbres que rodean el progreso científico. Eso siempre ha sido así. Pero ya las personas normales no están protegidas contra esa incertidumbre. Ahora la incertidumbre a nivel científico está en la población general. Y entonces estamos en el fenómeno que decíamos antes. Ante la incertidumbre uno necesita seguridad y tiene que tomar una postura. Y toma una postura, entonces se va polarizando y entonces toma una postura antivacunas o pro vacunas o pro ivermectina o anti. El tratamiento del COVID, desde que empezó en un año, realmente hace 2 años, ya podríamos decir, hace 1 año y medio, ha progresado muchísimo sobre la marcha, de una manera como muy heroica y muy rápida. Han ido haciendo descubrimientos uno tras otro. Ha avanzado mucho, se conoce mucho mejor todo el proceso, todos los mecanismos intermedios. No se acaba de conocer del todo. Hay una serie de patologías nuevas de interés psiquiátrico, podremos decir, desarrolladas con el COVID que afecta. Sospechamos que afecta a algunas zonas cerebrales, pero todavía no sabemos cómo, ni de qué forma, ni de todo eso. Pero cómo ha avanzado el conocimiento ha sido enorme. Junto con ese avance de conocimiento ha habido, sí, muchas discusiones, muchas incoherencias, muchas incertidumbres, muchos fallos, muchas injerencias políticas y seguramente también económicas que han estado al alcance de todo el mundo. O sea, hemos visto cómo se ha ido desarrollando ese progreso. Hemos percibido todos los aspectos oscuros y sucios de cómo se desarrolla el progreso. Es como un niño que está presente en las peleas de sus padres. En la educación infantil se decía, siempre se ha dicho a los padres, decir, bueno, tendréis que poneros, si tenéis que discutir, que tendréis que discutir y pelearos alguna vez, pero no lo hagáis nunca delante de los niños. A los niños siempre mostrarlos unidos, darles un ejemplo. Bueno, es una metáfora. Es una metáfora que podemos decir que ha pasado algo parecido. Teníamos que decir a los científicos, no discutáis delante de la gente. O sea, poneros de acuerdo cuando ya tengáis un consenso razonable, pues ponerlo en marcha, pero que la gente no se entere de todo el follón que hay detrás. Porque no estamos preparados, la población general no está preparada para la incertidumbre. Lo acabas de decir hace un momento. ¿Qué hacemos ante esa incertidumbre? No estamos preparados, no estamos mentalizados para la incertidumbre. Los médicos sí, los médicos científicos, hay ejemplos heroicos de médicos que para demostrar el origen de una enfermedad se la inoculaban ellos mismos, se hacían picar por un mosquito para descubrir si realmente el mosquito transmitía la malaria o era otra cosa o una cosa así. Bien, pero eso una persona normal no lo hace. Eso una persona no, estamos hablando de poblaciones diferentes. Hay, no sé, yo no creo que, de verdad, recuerdo una viñeta, a ver si la encuentras en internet, que es muy bonita, de 1900 o 1800, o una cosa así, de cuando Pasteur empezó a hacer la vacuna, cuando empezó la vacuna de la viruela, que se extraía de las vacas. Entonces hubo un movimiento antivacunas enorme en todo el mundo. Entonces hubo un dibujante inglés que dibujó una gente que se estaba vacunando y según se estaba vacunando les estaban saliendo cuernos, les estaban saliendo pezuñas de vaca, se estaban volviendo como vacas. Hubo un movimiento antivacunas enorme con la viruela en el momento en que empezó. Hubo un descubrimiento importantísimo y sin embargo mucha gente no se lo creía. Mucha gente no solamente no se lo creía, sino que decía con mucha lógica, decir, oye, si me van a inocular una enfermedad, pues lo más probable es que me ponga enfermo. Sí, te vas a poner enfermo, pero poquito. Tampoco era cierto. Había gente que se ponía muy enferma. Hubo un momento en la erradicación de la viruela, hubo un momento histórico. Ahora mismo ya no existe la viruela. Parece difícil encontrar a alguien que tenga viruela. Pero hubo un momento histórico en el que la vacunación era obligatoria, en que todo el mundo se vacunaba de la viruela, y hubo un momento en que el riesgo de enfermar por la vacuna era mayor que el riesgo de contraer el virus. Es decir,
el virus era tan poco peligroso, había desaparecido de tal manera que el riesgo de todas las vacunas tienen un riesgo, todos los fármacos tienen un riesgo, tienen efectos secundarios. Y hubo un momento en que en la enfermedad de la vacuna producía, el riesgo era mayor que el riesgo de contraer la viruela, que estaba prácticamente desaparecida. Y en poco tiempo se declaró la viruela extinta, erradicada, es el término técnico. Pero ocurrió el mismo fenómeno de oposición, incluso a nivel científico, de oposición a una vacuna que la historia, de más de un siglo, ha demostrado su tremenda eficacia hasta el punto que ha desaparecido el virus. Bueno, yo supongo que el problema que tenemos ahora con las vacunas actuales es el mismo. Ninguna vacuna es inocua, es una cuestión de riesgo. Si tú sales a la calle y contraes el virus, pues tienes un riesgo conocido, bueno, no totalmente desconocido, porque conocemos el riesgo estadístico en grandes poblaciones, pero el riesgo que tenemos cada uno de nosotros, no somos números, somos personas concretas, pero se puede calcular qué riesgo tienes de tener una enfermedad grave si te contagias del virus y qué riesgo tienes de tener una enfermedad grave si te vacunas. Es cuestión de cálculos, de porcentajes. ¿Qué riesgo quiero correr? Ciertamente, si llega un momento, como pasó con la viruela, llega un momento en que, oye, es que el riesgo de la vacuna es mayor que el riesgo del virus, entonces la vacuna se deja de poner, se deja de utilizar. No solamente no es necesaria, sino que está contraindicada, estamos mejor sin vacunarnos. En una época en que moría cantidad de gente de la viruela, porque no era solamente las personas con marcas en la cara y con lesiones, esos eran los afortunados que habían sobrevivido con poco daño. Había cantidad de gente que moría. Se dice que una de las grandes causas de la extinción de grandes poblaciones sudamericanas en América fue precisamente, entre otras, la viruela, las enfermedades para las que ellos no tenían ninguna capacidad inmunológica. En Europa se había ido desarrollando una capacidad natural progresivamente de defensa contra la enfermedad. Son cuestiones que ciertamente siempre vamos a tener, siempre que tomemos un fármaco, tenemos que pensar que estamos corriendo un riesgo. Por cierto, hay un fármaco que quiero mencionar que se llama ciprofloxacino. Es un antibiótico. Es un antibiótico que se usa mucho, es un antibiótico que tiene sus funciones. Él y yo en una ocasión tomé ciprofloxacino, que tenía una infección banal, una infección urinaria o algo parecido, y iba en un viaje en avión y cuando llegué a Filadelfia, me bajé del avión y no podía caminar. No podía caminar y pensé que es que había sido una mala postura del viaje, una cosa de estas. Tuve una rotura del tendón de Aquiles. En el prospecto del ciprofloxacino, entre las complicaciones posibles, pues dice que puede producir lesiones tendinosas, pero que son rarísimas, rarísimas, rarísimas. Bueno, a mí me rompió el tendón de Aquiles. Y cuando fui a un fisio, y le dije, pues es una complicación rarísima. Y dice, uy, rarísima, eres el séptimo que veo en esta semana con esa lesión rarísima. Y dice, bueno, entonces, lo que te quiero decir, todo fármaco tiene un riesgo. Lo que hay que saber es cuál es el riesgo de no tomar el fármaco. Sí, yo soy partidario del uso los menos fármacos posibles, porque tienen un riesgo, y la dosis más pequeña posible, pero tenemos que saber cuál es el riesgo de no tratarse. La incertidumbre, lo que tú dices. Sí, la incertidumbre. Si tenemos una fe ciega en nuestro médico, que es un hombre, una mujer respetadísima, conocidísima, valoradísima, y él nos dice, tienes que tomar de esto, pues te lo tomas, y no, bueno, al igual te hace daño, pero no tienes la incertidumbre, porque ya ha habido una persona de autoridad en la que confías que te ha dicho lo que hay que hacer. Eso ya se ha perdido, ya no hay ninguna confianza en la autoridad, podemos decir, en la autoridad científica ni en ninguna autoridad. Nuestros políticos han ayudado mucho a esta pérdida de confianza, ya nadie confía. De hecho, yo no sé si tienes la misma impresión, pero yo ya empiezo a oír usar el término político como si fuera un insulto. Cuando hablan de alguien y dicen, una persona de la que no te puedes fiar, dice, sí, es que ese es muy político. Quiere decir, no te puedes fiar de esa persona. Lo conoce que se usa, ¿no? Sí, porque al final son demagogos. Entonces, sí, bueno. Antes decíamos demagogo, exacto. Sí, bueno, pues ahora bueno, en fin.
La incertidumbre, lo que tú dices, la incertidumbre. El remedio de la incertidumbre, la calma, la serenidad. Entrenamiento autógeno. Calma. Esto, ahí quería concluir su mensaje final para nuestros oyentes. Y bueno, los que estamos metidos nos gusta la investigación científica y seguiremos cuestionando, yo creo que es como un deber moral, digamos, por lo menos yo así lo siento. Sí, sí. Lo que Y, sí es cierto, Cecilia, y es muy importante saberlo, es que tenemos esas capacidades de superar la adversidad innatas y las podemos potenciar con la nutrición, con la buena alimentación, con el ejercicio físico, con el ejercicio mental, actividad mental, con las buenas relaciones interpersonales, el ejercicio constante de la amabilidad y de la buena disposición, de saber que causamos un efecto en los demás y tenemos de procurar que ese efecto sea bueno, y las técnicas de meditación. Yo recomendaré entrenamiento autógeno, porque es la técnica que conozco, que mejor manejo, pero estoy convencido que cualquier otra que se aprenda bien y que se practique bien puede tener los mismos resultados. Esa es algo que está en nuestras manos, es algo que es conocimientos que ya tenemos y que está en manos de cada uno del de desarrollar y potenciar. Esa ya no es solamente salud, ya no es solamente resistencia al estrés, es algo más, es lo que podríamos llamar robustez. Robustez quiere decir entrenarse para irse haciendo más fuerte frente a la adversidad. muchas gracias, don Luis. Y nos seguimos viendo y por muchos años más, espero. Le deseo sí, mucha salud. Igualmente, Cecilia. Muchas gracias y muchos saludos a todos. Gracias.